Bueno, buenas tardes. Un nuevo miércoles y como todos los miércoles a las 18 horas, una nueva emisión de Miserias de la Economía, un programa de crítica económica, pero también de economía crítica. Ahora por el 32.1 de la televisión digital abierta. Y antes de presentar el programa de hoy, lo primero es decir la solidaridad de este programa con los trabajadores de PepsiCo, injustamente expulsados de la fábrica con una artimaña de la patronal PepsiCo, con la colaboración del Ministerio de Trabajo y de la burocracia sindical del gremio de la alimentación. Así que toda nuestra solidaridad. Ayer hubo una muestra muy importante, una marcha muy importante con 20.000 personas, con sindicatos de muchas fábricas, de muchos lugares, y también 2 o 3 sindicatos de la corriente federal que por suerte decidieron apoyar a compañeros de clase. Y anoche se montó una carpa a la que invito a todos nuestros televidentes a que pasen por esa carpa, acompañen a los trabajadores de PepsiCo, se tomen un mate con ellos y les lleven la solidaridad, la fraternidad que seguramente la están necesitando. Así que el programa está al servicio también cuando lo dispongan los trabajadores de PepsiCo. Y ahora sí, hace unos meses nos enteramos que la Argentina iba a ser sede a fin de año de la 11ª reunión de la Organización Mundial de Comercio y que también el año que viene vamos a ser sede del G20. ¿A qué responde esto? ¿Cuál es el significado de que de pronto vengan estas dos organizaciones acá? ¿Estaba planificado? ¿Es una impronta inmediata para darle aire al gobierno, para proponer frente a la debacle de Brasil un liderazgo bien de características neoliberales acá en el cono sur de América Latina? Bueno, todo esto se lo vamos a preguntar acá a los invitados de este día, que son Javier Echaide, doctor en Derecho, abogado, profesor e investigador de la Universidad de Buenos Aires y tal vez uno de los que más han estudiado y de los que más saben de los contenidos de los tratados de libre comercio, porque si no me equivoco, desde que lo conocí en los tiempos del ALCA, él viene trabajando cotidianamente estos temas. Va a estar con nosotros también Evelyn Hayden, que es una especialista en propiedad intelectual y en comercio electrónico, que es uno de los temas que probablemente sea eje de la reunión aquí en Buenos Aires de la OMC y que hay que decir la verdad, conocemos bastante poco. Salvo gente como Evelyn, no hay muchos que conozcan de esto. Y finalmente, Adrián Ruiz, que es integrante de la Asamblea Argentina Mejor Sin TLC, y el que se ha puesto al hombro la organización, junto seguramente con otros compañeros, de la campaña en contra de la reunión de la OMC acá y o la organización en paralelo de una cumbre de los pueblos. Pero todo esto va a ser dentro de unos minutos. Ahora vamos a un corte y enseguida regresamos. Disponga de las cámaras, señora directora. Muchas cosas que nos arrima hacerla hoy en día, tener una justicia social acá adentro, ¿sí? Por ejemplo, acá la de Sisaco ni agua potable nos da, hoy la tenemos nosotros, la compramos. Muchas cosas, la ropa, por ejemplo, tenemos la ropa de primera, botines, que la compramos nosotros con nuestro trabajo. Entonces hemos conseguido muchísimas cosas con una fábrica antes privada que facturaba 17 millones de dólares por año. A veces nosotros teníamos que hacer paro para que nos den la ropa. Así que cambió muchísimas esas cosas y la manera de trabajar.
el saludo a nuestros amigas y amigos de Barricada TV. Por primera vez, yo creo casi en el Cono Sur, un canal gestionado por sus trabajadoras y sus trabajadores, ha generado esta posibilidad después de una pelea tan desigual, tan titánica, que han llevado un camino tan largo, pero ahí están arribando, han cruzado el Rubicón finalmente. Los amigos y las amigas de Barricada TV están transmitiendo para Capital Federal, que hoy Barricada esté presente con toda una programación absolutamente distinta a cualquier tipo de televisión, más en la televisión digital abierta, es realmente un bálsamo en estos tiempos tan delicados y de tanta jauría y caverna mediática. Nunca se sabrá cuánto daño le hicieron al pueblo venezolano los golpistas o yanquis de abril de 2002. Nunca se sabrá, porque las consecuencias van como una ola. Van como una ola. Nos quedamos sin dinero. ¿Producto de qué? El sabotaje, la fuga de capitales, el sabotaje petrolero. ¿No recuerdan que pasamos 3 meses sin producir petróleo? Cerrada la producción de 1.9 millones de barriles por día de crudo, lo cual representa el 68% de la producción total de PDVSA de 2.8 millones de barriles. La economía se vino al subsuelo, pero bueno, no hay mal que por bien no venga, decía Trotsky. A toda revolución le hace falta el látigo de la contrarrevolución. Lancen latigazos, que nosotros los aguantamos y a cada latigazo responderemos con más revolución. Profundización de la revolución. Ustedes saben que esta constitución nació, bueno, en el medio de la tormenta. Y ustedes recuerdan que incluso detectaron ustedes mismos un equipo de constituyentistas que después de los debates y la discusión que aquí se daba abierta, donde participó todo el pueblo y todos los sectores sociales, religiosos, políticos, no hubo uno solo que se haya quedado sin participar. Después que se daban aquellos debates, allá en la oscuridad de una oficina, un grupo de constituyentistas, traicionando el espíritu de la constituyente y del pueblo, modificaban artículos. Eso se detectó y se descubrió. Pero aún así, aquí quedaron infiltrados muchos gazapos del viejo orden, del viejo régimen. Y otros elementos que no quedaron bien firmes, bien ajustados, bien delineados. Fíjense, Brito apunta bien aquí en algunos artículos de nuestra Constitución que deben ser reformados, no cabe duda. El artículo 302, por ejemplo, donde el Estado se reserva la actividad petrolera, pero no así la gasífera. Es una sola palabra, pero las palabras son las palabras. Ahí debe estar la actividad de hidrocarburos líquidos, sólidos y gaseosos, el asfalto y todo eso. El artículo 303 también dice que el Estado se reserva, bueno, la soberanía por razones de soberanía económica, política y de estrategia nacional. El Estado conservará la totalidad de las acciones de Petróleos de Venezuela o del ente creado para el manejo de la industria petrolera. Pero, viene aquí el pero, exceptuando las de las filiales, asociaciones estratégicas, empresas y cualquier otra que se haya constituido o se constituya como consecuencia del desarrollo de negocios de Petróleos de Venezuela. La privatización, pues. Esto hay que cerrarlo, esto hay que modificarlo. Ni filial ni nada. Aquí no se privatiza más nada. Pero hay que cerrarlo aquí en la Constitución. Y así, muchos artículos en lo económico, en lo político.
No es por Chávez que el pueblo vota. Es por un proyecto, es por un camino, es por una vía. Y Chávez durante una y mil veces lo dijo: vamos por la vía del socialismo. El pueblo votó por la vía del socialismo. Y es socialismo lo que quiere el pueblo. Y es socialismo lo que requiere el pueblo. Lo que necesita la patria. Bueno, estamos nuevamente en el aire y tanto como para abrir el fuego acá en el programa, ¿qué opinan ustedes o cómo entienden ustedes esto que de pronto tanto la Organización Mundial de Comercio a fin de año como el G20 el año que viene van a venir por Argentina? ¿A qué obedece esto? ¿Estaba planificado? ¿Estos organismos son como el Mundial de Fútbol, que uno sabe 4 años antes a dónde van a ir a jugar? Incluso ahora con el negociado de Qatar se sabe se sabe que primero es Rusia, después Qatar, ¿no? O sea, o el fútbol está más organizado que la OMC y el G20. ¿Cómo es esto? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué piensan de esto? En realidad algunas de estas reuniones sí se planifican con tiempo y hay cierta rotación, ciertos niveles digamos, de acuerdos diplomáticos. Organizar la OMC es una tarea compleja, también tiene una cantidad de países, 160, 170 países. Solo de infraestructura tenés 4 o 5 mil personas que tienen que ir a un lugar que más o menos tenga condiciones. Digamos, no es sencillo organizar un evento de esa característica. Y Buenos Aires fue ofrecida también por Mauricio Macri para esta reunión. Podemos hacer varias especulaciones, pero sí, efectivamente Mauricio Macri se presenta en esta región del mundo donde hubo procesos en los últimos 15, 20 años que tenían alguna disparidad con lo dominante. Los tipos deciden hacer el encuentro en Buenos Aires, ¿no? Este primer encuentro de ministros, la ministerial de la OMC en diciembre. Así que es un llamado de atención porque van a ser uno atrás del otro. Claro, Vamos a tener en menos de un año 2 eventos. Incluso se había corrido primero la información de que la inauguración iba a ser acá, pero después iba a Bariloche, pero parece que Bariloche no tiene infraestructura para eso, ¿no? No, lo que pasa es que también eso implica, como decía Adrián, o sea, movilizar a 5.000 personas que son miembros de las delegaciones oficiales, con lo cual, o sea, es muy poco práctico para la organización. Todo hoteles 5 estrellas. Además, pero, o sea, las cuestiones de seguridad. No pidieron venir ahí. También las cuestiones de seguridad involucrada, digamos, o sea, hay todo o sea, se teje toda una cuestión de distintos factores que hacen que sea estratégico determinar a un lugar específico y en cierta localización específica de ese lugar. O sea, es la primera vez que se hace una ministerial de la OMS en Argentina, obviamente, pero no es la primera vez que se hace en América Latina. En el año 2003 se hizo una conferencia ministerial en Cancún, en México. O sea, no se hizo en el DF, se hizo en una ciudad, o sea, mucho más turística, con una infraestructura hotelera y también con una geografía bastante particular como para dar ciertas garantías a una buena ministerial, cosa que no ocurrió en el 2003. Sí, o sea, en Cancún en 2003 hubieron masivas movilizaciones en las que se confluyeron los que eran las movilizaciones en contra del ALCA en aquel momento con las propias que venían siguiendo la crítica de la OMC, más que nada de las organizaciones del hemisferio norte. Entonces ese fue un momento cumbre, así clave, para ahora, unificar las dos. El G20 sí tiene un mecanismo de rotación, ¿no? Sí. Y ahora le correspondía, porque ya había estado en Brasil, en México, creo. Claro, lo que pasa es que son 20 países, entonces, o sea, al ser rotativo el círculo es más chico. En cambio, en la OMC son 163, 164 países los miembros, entonces, o sea, ahí tenés... O sea, de todas maneras, es muy probable que los grandes servicios de seguridad del mundo organicen todo, ¿no? Sí, eso desde ya. Sí, pero como factor político es muy relevante que vengan a Buenos Aires y que vengan a la Argentina para dar una señal a esta parte del mundo clarita, ¿no? Entonces, no, y además con la debacle de Brasil, de alguna manera apoyar
un liderazgo, Claro. algún Sí. tipo de liderazgo. Por algo, ¿se acuerdan que Obama decidió en 24 horas viajar para acá de golpe para apoyar a este gobierno, ¿no? Sí, o sea, Macri se perfila, digamos, o desea perfilarse, digamos, como el centro, digamos, de ese liderazgo. Sí, En la desea, región, pero por lo también menos. los poderes constituidos a nivel internacional están buscando a alguien Tal cual. interlocutor. Ahora, fíjense otra cosa que me llegó a esta semana, que no sé si es cierto, pero parece ser que Macri invitó a la reunión de G20 a todo el Mercosur y además a toda la Alianza para el Pacífico, con lo cual, ¿cómo lo ves, Evelyn, eso vos? No, yo asentí nomás, pero... Bueno, pero ya que estás, Yo creo que, digamos, a partir de que se cayó el TPP, que era el gran caballito de batalla del año pasado, por lo menos, que era lo que a Macri se quería incorporar y que se quería incorporar a la Alianza para el Pacífico, lo que están buscando ahora es una alianza con todos los países del Mercosur y los que estaban en ese momento en las negociaciones por el TPP dentro de la Alianza del Pacífico y formar una especie de ALCA sin los Estados Unidos, ¿no? Me parece que esa es un poco la idea, digamos, que está detrás de esa invitación. Ahora, a partir de la crisis del 2008, el comercio internacional ha caído muy fuerte. Antes de la crisis crecía el doble del PBI mundial. Si el PBI mundial crecía el 3, el comercio crecía el 6. Ahora está creciendo en el mejor de los casos lo mismo que el PBI y en el último año creo que por debajo del PBI, ¿no? Ahora, ¿cómo impacta esto al interior de la Organización Mundial de Comercio? Y la OMC viene teniendo traspiés ya desde hace, o sea, por lo menos 10 años. En el 2001 se lanzó la actual ronda de negociaciones, que es la ronda de Doha. Se lanzó después del atentado a las Torres Gemelas de Nueva York, en un contexto en el cual, o sea, se daba como para iniciar una ronda de negociaciones de liberalización comercial sin ningún tipo de contestación por otro lado, ¿sí? Ese contexto obviamente cambió varias veces, pero por lo menos desde Cancún de 2003, incluso un poquito después, en Hong Kong también se podría decir que fue otro coletazo. En el 2005 hubieron varios bloques de países que se conformaron en las distintas agendas de negociación en la OMC y que encontraron ciertos puntos de acuerdo como para frenar el avance de liberalización adentro de las negociaciones. Entre ellos Brasil, India, Por ¿no? ejemplo, Por la cuestión agrícola. O sea, ¿no? eso, Brasil, India juegan un papel muy importante, o sea, dentro del esquema de liberalización, o sea, porque ahí no hay nadie que quiera romper con la OMC, ¿no? Pero dentro de lo que es el paraguas de las negociaciones, son países que hasta cierto punto han mostrado, digamos, ciertas críticas a algunos de los puntos de las negociaciones. Otros países, como China, por ejemplo, hace un juego más aislado, juega su propio juego, digamos. La mayoría de los países, como por ejemplo de perfil como el nuestro, como Argentina, ha seguido generalmente el canto más o menos brasileño, o en algunas instancias ha podido plantarse en ciertas áreas de negociación, como por ejemplo la de acceso a mercados no agrícolas allá por el 2007, 2009. Sí, pero tuvo diferencias con Brasil. Por ¿no? eso, o sea, en esa época se abrió una diferencia con Brasil, en el 2003 no, cuando se empezaba a hablar del tema de agricultura. En la OMC se negocian un montón de acuerdos, ¿sí? O sea, es un bloque de agendas, de espacios de negociación y de acuerdos que se negocian por separado, pero que se tienen que firmar, o sea, se tienen que abrochar, ¿sí? Cerrar en un mega acuerdo, en un Son solo por consenso, ¿no? O sea, según el estatuto de la OMC, cada país miembro tiene un voto. El tema es que desde el año 95, que fue que se abrió la OMC, se inauguró la OMC, nunca se votó adentro de la OMC. O sea, es un sistema, o sea, democrático en el cual la democracia nunca se utilizó. Hay una duda que tengo. Hay 164 miembros, Sí. que son países, pero también asociaciones. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que el Mercosur figura como un miembro de un bloque, un miembro así? No, eso depende de cada uno de esos bloques. Por ejemplo, la Unión Europea sí negocia como un miembro solo, claro. Ajá. Pero el Mercosur no, porque no tiene una instancia supranacional. Entonces el Mercosur toma decisiones en tanto Claro. todos los Estados miembros tienen una decisión unánime de tomar esa decisión. Ahora, China ingresó en el 2001 a la OMC y ahora con el retroceso de Trump, los mecanismos de Trump supuestamente proteccionistas, etcétera,
está tomando como el liderazgo de la globalización. E incluso el país más contaminante del mundo se asocia con Merkel en la lucha contra la contaminación, ¿no? Son los fenómenos que produce Trump. Pero ¿cómo se visualiza esto al interior de la OMC? Porque yo tengo la idea de que con la disputa de Estados Unidos que le exige a la Unión Europea que rebaje los aranceles al agro, con la Unión Europea que le exige a Estados Unidos que baje los subsidios a los farmers, con todos ellos los grandes países que le exigen a los países secundarios o a los países llamados por ellos emergentes que abran los mercados industriales, de servicios, que mejoren las relaciones de las inversiones, pero todo esto no se resuelve. ¿Cómo está funcionando eso? Yo no sé qué opinarán los chicos, pero a ver, la OMC hace más de 10 años que está teniendo problemas como para cerrar ese acuerdo. La ronda de Doha es la ronda más larga en la historia de la liberalización comercial desde el año 48, o sea, desde el GATT. Superó al GATT, superó la ronda de Uruguay. Tal cual, o sea, ¿por qué viene siendo tan larga? Porque no logra llegar a un acuerdo concreto en algo, ¿sí? Eso muestra las falencias de la organización, pero también el fracaso de las negociaciones desde el inicio en 2001 para acá. Y el fracaso, digamos, de las políticas de libre comercio, aunque se escuche discursos de otra índole, en concreto, digamos, en los organismos no se llega a nada concreto. Ahora, yo creo que en esta ministerial la idea de presentar a la OMC es también una oportunidad en tanto la OMC quiere mostrarse como una alternativa frente al proteccionismo de la derecha de Trump. O sea, al haber ganado los Estados Unidos las elecciones, Donald Trump reconfigura ese escenario y en ese sentido la OMC, junto con otros gobiernos, digamos, de países que son más proclives, quieren presentarse como un espacio de diálogo alternativo, o sea, de internacionalista, claro, recupera espacio abierto, político internacional, ¿no? Exactamente, y me parece que van a jugar con esa dicotomía y eso entre el proteccionismo. Ahora hay un nuevo director, ¿no? Acevedo, en lugar del Amidoso. Y ha presentado ¿cómo se llama? Un acuerdo de facilitación del comercio. ¿Eso se va a tratar acá en Buenos Aires o ya viene tratándose? Lo vienen tratando y van a tratarlo también en que en realidad es rebaja de aranceles y lo de además, siempre. La Organización Mundial del Comercio utiliza todo un argot, una cantidad de vocabulario, de la facilitación, una cantidad de palabras. Ahora han construido la asociación de amigos del e-commerce, ¿no? Y entonces empiezan a hacer una cantidad de vocabularios que esconden esto, los acuerdos de transnacionales, los acuerdos de grandes potencias, y ahora vuelve a tomar importancia la OMC porque, como decía Evelyn también, no entran vía los tratados bilaterales o los tratados como el TPP u otros. Entonces, el sistema, el capitalismo es un cuerpo que tiene distintos órganos, estaba planteado el otro día en la reunión que se hizo. Claro. Y los órganos se van cambiando, en un momento usamos esto, en otro... Sí, también es cierto que los grandes acuerdos de libre comercio regional, bueno, el NAFTA fue anterior al OMC, pero el Transpacífico y el acuerdo de Estados Unidos se estaban negociando por fuera del OMC. Claro. Y ahora en abril los acuerdos entre Trump y el presidente chino también por fuera del OMC, sí, nada que ver, ¿no? O sea, eso te muestra que, digamos, que el mapa multilateral venía fracasando, se optó por vías bilaterales y ahora fracasan los bilaterales, entonces volvemos a la agenda multilateral. Claro, sí, ahora no sé si hablaría tanto de fracaso, digamos. No, o sea, consiguen su objetivo, que yo creo que en parte muchas veces no es... Obviamente siempre la multilateralidad trata de que los acuerdos efectivamente se firmen y se consigan los cambios regulatorios, pero en muchos casos, digamos, lo que están buscando también es fijar nuevos estándares para las protecciones que ya están dentro de la OMC, digamos. Entonces, si la OMC te dice que vos tenés que dar 20 años de propiedad intelectual para medicamentos, entonces el multilateral va a tratar de coincidir 25, digamos. Y así se van negociando y después van negociando bilateralmente, entonces los países van acordando un poco en ese juego, y me parece que, bueno, sería un poco fuerte hablar de fracaso. No, está bien. Creo que en eso han sido bastante exitosos, digamos, pero es cierto que también esa ha sido una estrategia muy fuerte de los Estados Unidos, y en este momento Estados Unidos no está impulsando esa estrategia, está impulsando otra estrategia. El triunfo de Trump no quiere decir que se vayan a retirar de las negociaciones comerciales, que nadie se ilusione con eso. No, claro. Pero bueno, sí que ha habido un cambio en la estrategia. Digo, después de 12 años del ALCA, viene
reloader, viene con una Claro, viene repotenciado. Vuelven a la carga, pero potenciado, ¿no? Digamos, hoy el ALCA sería una cosa mucho de izquierda al lado de todo lo que tienen hoy, 12 años después, digamos. Tiene mucho más, no de izquierda. Sí, Quise decir pero, que era algo mucho más en liviano. general los acuerdos de libre comercio tenían cláusulas que sopelaban a la WMC. Es decir, acabo de leer la lógica es la misma. Un exministro de Brasil del primer gobierno Lula, dice, la OMC es una porquería, pero por lo menos había reglas. Las corporaciones no quieren reglas, ¿no? Ahora, tenemos que ir a un corte, pero en todo este tiempo da la sensación de que las corporaciones se movieron por fuera del OMC. Ahora parecen que con esto del comercio electrónico estarían volviendo, pero eso lo vemos ahora. Vamos a un corte, enseguida regresamos. Necesitamos tener nosotros mucha solidez moral, cada militante, ética y mucha seguridad en nuestros planteamientos para convencer. No dar el mal ejemplo de la corrupción, el clientelismo, el grupismo, el sectarismo y todo eso, para ir a convencer al otro, a la otra, con valores, con razones, con argumentos, argumentando. Y para eso hay que estudiar, hay que prepararse, hay que conocer, hay que saber para convencer. El proceso de argumentación para convencer al que no está convencido, al que tiene duda, y para solidificar el convencimiento de los que ya estamos convencidos, eso es vital para asegurar la hegemonía perenne. Eso es vital. Estamos obligados a convencer. Eso no se decreta. Una gran sociedad patriótica que incluye, repito, a los sectores medios de la población, a los intelectuales, a los profesionales, a los técnicos, a los llamados niní o apolíticos, como algunos malamente los llaman, así creo. Es un gran esfuerzo que tenemos que hacer. Dejémonos del sectarismo. Aquí estamos nosotros. Cierren la puerta. No, hay que abrir las puertas. A través del debate, del diálogo, ustedes tienen que desplegarse por todas partes. Métanse en la bodega, en el comercio, métanse allá en la industria, en la fábrica, los trabajadores. Esto es vital porque los enemigos de Venezuela y nuestros adversarios internos están tratando y seguirán tratando con mucho esfuerzo todos los días de convencer a la población venezolana de que este camino, de que este gobierno es malo, es perverso, a meterle miedo acerca del futuro. Es la batalla por convencer. Ellos con su manipulación, su mentira, sus miedos, su propaganda de miedo, nosotros con nuestros argumentos, con nuestras verdades, con nuestra crítica, nuestra autocrítica, pero eso tiene que ser de todos los días y dedicados con esmero. La unidad no es aquello de monolítico, que vamos a ser todos iguales y todos patria o muerte venceremos. No. No, la unidad es diversa, a veces es incluso contingente, es decir, va evolucionando, se fortalece, se debilita, como el huracán, sopla fuerte y de repente se va el viento, como la lluvia, llueve fuerte y de repente dejó de llover. Hay que ir cabalgando sobre la unidad, revisándola, fortaleciéndola, cohesionándola, alimentándola, con debate, con argumentos, convenciendo. Esto es vital. Ahora, los primeros convencidos tenemos que ser nosotros, para luego ser convencedores, permítanme la palabra.
Che, nos olvidamos de esto. Sí. Listo, bueno, estamos nuevamente en el aire y bueno, acá han traído compañeros que han estado en algunas reuniones del OMC en otros países, algunas de estas cosas de rechazo a la OMC, ¿no? Pero habíamos dejado pendiente una pregunta, si las grandes corporaciones multinacionales que durante varios años negociaron y hicieron actividades por fuera de la Organización Mundial de Comercio, ahora están intentando regresar o regresando a propósito de lo que es el eje de las reuniones ahora o de lo que se va a discutir aparentemente ahora, que es el comercio electrónico, ¿no? Vos que estás estudiando todos esos problemas, ¿cómo lo ves? Bueno, a ver, yo primero creo que, digamos, estas corporaciones nunca se retiran de ningún foro internacional, de ninguna clase, siempre están, aunque sea siguiéndolo un poco más a la distancia. A la distancia, digamos, pero siempre están, no es que no se retiran. En este caso en particular es interesante ver que surgió ahora como tema, el tema de comercio electrónico, que en realidad es algo que ya venía en la reunión pasada de G20, uno de los ejes principales fue el tema de la digitalización de la vida, y fue uno de los ejes principales que se estuvo discutiendo, y en ese sentido lo de la OMC viene en sintonía con esta discusión, que en el caso del G20 fue mucho más centrada por ahí en lo que es la robotización y automatización de los procesos productivos, mientras que en la OMC está solamente centrado en lo que es comercio electrónico e intercambio de servicios, intercambio transfronterizo de servicios. En este caso en particular, está claro que esta agenda de comercio electrónico hay 4 actores muy fuertes, que es lo que se conoce como el grupo GAFA, que es Google, Amazon, Facebook y Apple. Y es fácil de aprender porque es como son unas gafas que te impiden ver la realidad, pero bueno, en fin, claro, sí. Y estas 4 empresas son las que están presionando de algún modo por insertar esta agenda dentro de la OMC, y las razones por las que están intentando hacer esto en buena medida es porque hay muchos problemas de disputa, casi diría interburguesa, entre Europa y Estados Unidos en materia de lo que es intercambio transfronterizo de datos. Básicamente Europa tiene regulaciones de protección de datos personales muy fuertes, que es básicamente regulaciones para proteger la privacidad de los ciudadanos y los usuarios, que hacen uso de servicios como Facebook y demás. Entonces, en teoría, estas leyes, digamos, lo que dicen es que las empresas no pueden intercambiar esos datos a países donde haya niveles más bajos, estándares más bajos de protección de datos personales. Estados Unidos no tiene ley ni siquiera tiene una ley de protección de datos personales, no le interesa tenerla porque obviamente Facebook, Google, Amazon y Apple se alimentan de esos datos y hacen negocio con esos datos. Por lo tanto no tienen esas leyes. Entonces eso genera problemas a la hora de intercambiar datos entre Europa y Estados Unidos, y ya hay varias amenazas por parte de la Unión Europea de imponer multas, imponer sanciones, impedir el comercio en el territorio de la Unión Europea de estas empresas. Y de ahí viene un poco, digamos, la disputa. Ahora, para que nuestros televidentes entiendan un poco más, llevado a la vida cotidiana, ¿qué es esto de la protección de los datos, de la flexibilización del manejo de datos transfronterizos? ¿Cómo sería en la vida cotidiana? Te comento, digamos, la anécdota que te comentaba recién fuera del aire. La semana pasada a mí me ocurrió que me llegó un correo electrónico a mi casilla personal diciendo que yo podía revisar los lugares en donde yo había visitado el mes anterior, el mes de junio. Yo entré, hago clic y veo en el Google Maps, ¿sí? Se me abre el Google Maps en la computadora y veo todos los caminos y todos los lugares que yo visité día por día, los recorridos en donde yo estuve, y todo eso es una generación de datos que genera cada una de las personas, ¿sí? Y que puede ser rastreado por parte de estas empresas. Una de las cuestiones que está puestas en discusión es quién es el dueño, o sea, de la propiedad de esos datos, a quién pertenece, porque soy yo el que genera los datos. O sea, tiene que ver con la cuestión de la privacidad, de la intimidad de las personas. O sea, los lugares a donde yo voy, las personas que yo conozco, los contactos que yo tengo, o sea, son datos míos. Ahora, esos datos los recaba la empresa.
Entonces, la propiedad de los datos, la discusión está puesta en ese sentido, es que las empresas transnacionales se quieren apropiar de la generación, o sea, de los datos porque los generan ellos. Si ellos son los propietarios de esos datos, ellos pueden tener la capacidad de comercializar con esos datos para... Sí, sí. O sea, A ver, y eso es lo que se ir habla. más allá, inducir comportamientos, ¿no? También, obviamente. Hay un aspecto del tema de la inteligencia artificial y todo eso que hace, por ejemplo, que ya está el debate acá en Uber o otros sistemas, o el transporte sin choferes, o todo lo que está llegando, y ellos están exigiendo que no haya ningún tipo de regulación de eso. Claro. Digamos que eso, lo que hay acá son barreras fronterizas que tienen que ver, o sea, ellos quieren que, por ejemplo, ni siquiera poner una oficina comercial en el país donde están haciendo transacciones. Claro. Por lo tanto, no pagan impuestos, no pagan nada. Incluso uno de los argumentos del director general de la OMC, Acevedo, acaba de plantear en estos últimos días que flexibilizar estas normas les serviría mucho a las pymes para poder ingresar en este tipo de servicios. Ese es uno de los latiguillos de las reuniones que están teniendo. Sí. O sea, hacen creer a los pequeños y medianos empresarios, comerciantes que tienen un boliche, que van a poder colocar sus productos por el mundo. Es imposible competir con los grandes pulpos estos, ¿viste? Claro, porque las empresas de tecnología avanzada creo que son 5 dentro de las 7 más grandes del mundo, ¿no? Sí, pero además solamente no es eso, o sea, es eso además, digamos, pero también hay un tema ahí que muy pocas veces se suele discutir en conexión con este tema, que tiene que ver con la infraestructura, digamos, que te requiere, es decir, porque muchas veces estas empresas parecen cosas muy abstractas, ¿no? Entonces uno piensa en Facebook y parece que fuera una especie de ente que está ahí en la nada misma, digamos, pero básicamente para tener algo como Facebook o algo como Google, vos lo que necesitas son granjas enormes de servidores, es decir, de computadoras especializadas que se dedican a retener estos datos, y obviamente también ahí hay un impacto muy fuerte de la economía de escala, ¿no? Amazon no solamente es un distribuidor y un retailer de mercancías y productos que te lleva hasta la puerta de tu casa con un dron, sino que además también es uno de los principales prestadores de tecnologías de infraestructura y de servicios en la nube, digamos. Una persona que está en Argentina, por ejemplo, ofreciendo esa clase de servicios, no tiene forma de competir contra Amazon, no tiene ninguna capacidad, porque los costos son muy baratos, Amazon tiene, incluso cobrando en dólares, es más barato, digamos, y eso hace que los comercios, digamos, los que quieran hacer negocios en el entorno digital, incluso tengan restricciones desde esa perspectiva. Vieron ahora que todas estas high-tech que estaban afuera están regresando a Estados Unidos, ¿no? Porque hay un abaratamiento del consumo de energía en Estados Unidos, producto del gas del fracking, y el diferencial de costos con China es solo del 5% a favor de China. Por lo tanto, con una pequeña prebenda como las que plantea Mr. Trump, ya están regresando, ¿no? Pero además porque tienen los caños de internet. Claro, está todo. Tienen todo, digamos, uno mira el mapa de los cables submarinos de internet y está todo concentrado en Estados Unidos. Entonces, bueno, ahora hemos hecho todo este diagnóstico, pero ¿y qué hacemos? ¿Qué posibilidades hay de frenar esto? No, en realidad nosotros vamos como movimientos populares de la Argentina y de Latinoamérica y esperamos que puedan venir amigos de todo el mundo. Vamos a hacer algunos encuentros para esa fecha acá en Buenos Aires. Y el año que viene también con la reunión de G20, ¿no? Estamos empezando la campaña. Ahora, explícanos para los porque hace pocos días, creo que a fines de junio, hubo un encuentro nacional. ¿Qué fue eso? Hicimos una reunión primera, con los recursos limitados que tenemos, para un primer encuentro nacional de militantes, de organizaciones, para charlar el tema de la OMC, el primer encuentro de OMC. Hubo unos 80 compañeros y compañeras que estuvieron presentes. Y tuvimos un primer debate de ¿Hay tareas. representantes, hay sindicatos ahí, hay representantes sindicales? Sí, bueno, yo como representante como de la Asamblea, yo pertenezco a la Central de Trabajadores de la Argentina, trabajo en el área de Derechos Humanos. Está nuestra central, está la central también de Yasky, hay gente de la CGT que está trabajando. Bueno. Hay algunos importantes gremios que podríamos calificar de la burocracia, como el Sindicato de Empleados de Comercio, que está muy interesado en saber de qué van a discutir el e-commerce y todo esto, porque ellos van a ser muy golpeados. ¿Sí? Sí. Digamos, en el andamiaje que se está construyendo, en un proceso determinado va a haber seria fuga. Entonces, están estudiando, han puesto especialistas
y han traído especialistas del mundo, como Jim Kelsey de Nueva Zelanda, que estuvo acá 2 veces ya en Argentina, y se está estudiando, ya hay participación. Después hay una cantidad nueva de actores que hace 15 años en lo del ALCA no estaban y que hoy están. Una nueva generación se ha incorporado, acá los tenemos los más jóvenes, que este estaba de la chiquita en pero esa él ya época. estaba en el ALCA, Él ya estaba de la Yo lo chiquita, conocí pero, ahí, ¿no? Me estaba entrenando ahí. pero bueno, digamos, hay una nueva generación que está participando y hay nuevas formas de iniciativa, desde las cátedras de soberanía alimentaria que están en todas las universidades nacionales, que van a generar un evento en esa fecha acá en Buenos Aires. Hay una cantidad de grupos, el Encuentro Sindical de Nuestra América es uno de los que va también a hacer un encuentro en esa fecha en Buenos Aires. Digamos, estamos tratando de hacer confluir las agendas. Y hay una idea de una cumbre de los pueblos, ¿qué contenido Y tendría ahora eso? vamos a ver, todavía no está pero- definido nombre, pero sí está definido que vamos a hacer por lo menos 3 o 4 días de eventos temáticos y de eventos de confluencia de grupos, porque hay que darse una construcción. Estos eventos son básicamente para visibilizar la temática, hacerlo lo más amplio posible, que se entienda la relación que hay entre lo global y lo local, cómo te afecta a vos tu vida cotidiana, a los trabajadores, a los campesinos, a todos los sectores. Yo digo, acá va a ser muy golpeado, todo lo que no sea transnacional va a ser golpeado, fuertemente golpeado. Entonces, digamos, hay gente que ni siquiera sabe que va a ser golpeada, no solo los laburantes. Hay sectores medios y medios altos que también van a ser golpeados. Entonces, tenemos que... Claro, y esto del comercio, el comercio electrónico también es otro mecanismo de vulneración de las soberanías nacionales de los países. Totalmente. ¿no? O sea, también incluso va a pegar a la economía de los propios estados con el tema de la evasión fiscal, o sea... También, porque parece que el tráfico, el negocio, los intercambios comerciales pagan impuestos, pero Claro, este tipo de esto no van a pagar. No, y acá tengo una nota de un empresario de una transnacional china, que salió en el New York Times hace unos 15 o 20 días, donde el tipo explica cómo se van a repartir las áreas de inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Y acá hay dos grandes polos, China y Estados Unidos, digamos, las transnacionales de ambos países. Y Alemania. Y ahí cómo se van a distribuir las áreas. Entonces, una parte del norte se lo va a quedar Estados Unidos, donde va a haber dinero para pagar un seguro de empleo, como teníamos nosotros en otra época, el concepto de renta básica. Ahora en el sur, que se supone que van a dirigir los chinos, ellos ya están hablando que no va a haber nada, y Claro. los países van a pagar con su tierra, van a pagar, que ya está ocurriendo eso también, ¿no? Sí, sí, Entonces, claro. lo que tenemos enfrente es enorme, pero a nosotros nos interesaría también en ese debate de diciembre generar una agenda propia de estrategias para enfrentar y de estrategias para alternativas. Digamos, las alternativas las necesitamos construir desde lo local. Entonces, ¿cómo vamos a generar, y en eso vamos a tenerte en cuenta también, Eduardo, a tantos militantes, porque hace falta una reflexión teórica también hacia dónde va el movimiento popular en el mundo, ¿no? Digamos, viene un nuevo proceso donde muchas de nuestras fórmulas de 150 años tenemos que ver cómo son hoy, cómo se dan hoy, cómo vamos a intervenir con alternativas. Y hay mucho que tiene que ver con lo local. Digamos, el mundo nuestro va a ser desde lo local hacia lo global, me parece a mí. Volver a las formas comunitarias de intervención de los trabajadores y con muy diversas formas. Entonces, ¿cómo es el territorio? Estas megaciudades en las que vivimos, las cuestiones culturales, bueno, muchos temas que queremos abordar en el encuentro de diciembre, que yo creo que va a estar bueno. Va a ser un polo importante. Bueno, tenemos que ir cerrando. Una reflexión final breve de ustedes. No, nada, un poco también insistir lo que decía Adrián, o sea, la OMC, que parece una organización así estratosférica, que está o sea, más allá del alcance de cualquiera, tiene impactos concretos en la vida de la gente. O sea, nosotros hemos venido en anteriores oportunidades para hablar del tema del libre comercio. Estas cosas tienen impacto en lo cotidiano. Entonces, es necesaria el involucramiento, es necesario de toda la población, en lo más amplio que se pueda llegar a organizar, precisamente para darse cita en diciembre, como para darle a nuestra propia organización la voz que tiene que tener. Sí, yo tengo una reflexión y un chivo. La reflexión es que básicamente creo que en buena medida este encuentro de la OMC probablemente siga en la misma línea en que han venido todos los encuentros ministeriales de la OMC, es decir, que no se va a producir nada, porque la OMC está paralizada hace muchísimos años.
pero sí me parece que lo más importante que se va a producir acá es el despliegue represivo como anticipación a lo que va a ser la cumbre del G20. Sí. Ahí es donde va a estar, digamos, puesto el eje, me parece, en la articulación de las agencias de inteligencia locales con las internacionales para la organización del G20, con lo cual me parece que es necesario hacer ese llamado de atención y sobre todo estar muy atentos a la hora de hacer las movilizaciones y demás. Y el chivo es que estamos haciendo, además dentro del marco de la Asamblea y en articulación con los sindicatos que menciona Adrián y la Confederación Latinoamericana de Trabajadores del Estado, vamos a hacer una nueva edición del curso virtual que hicimos el año pasado sobre el libre comercio en América Latina. Así que estén atentos ahí a clate.org y al Facebook de la Asamblea y a la página web de la Asamblea, que es mejorsintlc.org, para tener la data de cuándo hacer el curso los que estén interesados. Bueno, bienvenidas todas esas iniciativas, esperemos ir avanzando hacia los encuentros. Es muy probable, como decía Evelyn, Buenos Aires va a ser una ciudad ocupada en las dos oportunidades y hay que estar preparado también para eso. Bueno, y ustedes tienen por lo menos una visión de qué significa la Organización Mundial de Comercio, cuáles son sus contenidos, cómo operan las multinacionales y la necesidad de comprender, no solo de comprender estos procesos, sino salir a algún mecanismo de autodefensa, de enfrentamiento, etcétera, etcétera. Por supuesto, el programa está al servicio de toda la campaña, de lo que ustedes quieran, así que Adrián Ruiz, Javier Echaide, Evelyn Haide, muchas gracias por estar acá, seguramente los convocaremos nuevamente y nosotros nos estamos yendo hasta dentro de 7 días. Pero usted no se mueva del canal, que ya viene el Noticiero Popular con la conducción de Lucía Macaño e Ignacio Echar. Será entonces hasta dentro de 7 días. Gracias a todos.